Amigas, amigos, sean ustedes bienvenidos a este programa especial en el que abordaremos con todos sus detalles el importante proyecto de inversión minera Conga a desarrollarse en la región Cajamarca. Cuáles son sus implicancias, sus desafíos, sus problemas y, por supuesto, la viabilidad tratándose de una ingente inversión que requiere, por supuesto, el concurso también de todos nuestros compatriotas de la localidad de Cajamarca. ¿Qué implicancia tiene también sobre otras actividades productivas, en la ganadería, en la agricultura que se desarrolla en la zona? Para ello vamos a presentarles un documental que luego será comentado por un interesantísimo panel que en este momento me acompaña, integrado por Antonio Braguej, catedrático de la Universidad de San en los cursos de Economía de Recursos Naturales, Evaluación del Impacto Ambiental, Responsabilidad Social. Como todos sabemos, ha sido también ministro del Ambiente, el primer ministro del Ambiente de nuestro país, y hace muchos años conducía un interesantísimo, importante, inteligente programa en el canal del Estado llamado La Buena Tierra. También tenemos la presencia del economista Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana UPC. También tenemos el concurso de José Luis López Folegatti, especialista en diálogo y gestión de conflictos. Es un importante consultor sobre esta materia. Bien, sin más preámbulos y para luego escuchar a este panel que ya hemos presentado, vamos a ver el documental. Existe en nuestro país un lugar privilegiado, de gente amable, que con esfuerzo y compromiso construye su futuro con esperanza. Ese lugar del Perú se llama Cajamarca. La minería empieza por la gente. En los últimos años, Cajamarca ha experimentado un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, aún existen zonas de la región donde la lucha contra la pobreza es tarea pendiente. Es en una de estas zonas donde la puesta en marcha de un importante proyecto minero contribuirá a crear trabajo y bienestar para miles de personas, que es la única manera de superar la pobreza en el largo plazo. El proyecto Conga se presenta como una fuente de desarrollo para Cajamarca, una región que crece y sueña en grande. El proyecto Conga. Solo 73 kilómetros separan a la ciudad de Cajamarca de la zona donde se ubica el proyecto minero Conga, considerado el más importante del Perú por el monto de su inversión. Desarrollado por Yanacocha, tiene como socios a Newmont Mining Corporation, a la Compañía de Minas Buenaventura y a la International Finance Corporation, brazo financiero del Banco Mundial. Conga está beneficiando ya a 10.000 campesinos, pero luego beneficiará por lo menos a 60.000 campesinos que viven en su área de influencia. El proyecto se ubica en una altitud que varía entre los 3.700 y 4.200 metros sobre el nivel del mar. En ese lugar, de cada 10 familias, solo una tiene agua potable, mientras que 2 cuentan con servicio de electricidad. Además, muestran cifras dramáticamente bajas en lo que se refiere al acceso a la educación y a la salud. Allí las montañas poseen yacimientos de oro y cobre, que permitirán ayudar a generar los recursos necesarios para financiar las obras que garanticen a los campesinos contar con agua abundante y de calidad todo el año. El agua es para ellos indispensable. Con ella cultivan sus campos y aseguran sus actividades ganaderas. En realidad el agua en Cajamarca es extremadamente importante porque la gran mayoría de personas se dedican a la agricultura y a la ganadería. Cajamarca es conocido por ganadero y la actividad ganadera, como es claramente entendible, depende de la presencia de pastos. Si es que estos pastos son regados solamente por lluvia, entonces tendríamos pastos solo la mitad del año. La otra mitad del año no tenemos pastos, las vacas no tienen la misma alimentación y la producción disminuye y por ende los ingresos de las familias disminuyen. Además de asegurar agua para todo el año, el proyecto también tiene previsto financiar planes de desarrollo que mejoren sustancialmente la condición social de las familias que habitan en el lugar. Esta parcela de este aguaimanto es muy bueno, sí está dando provecho. Estamos vendiendo, acá también sí vendemos, a veces a los que quieren estamos vendiendo. Es muy bueno, nos está dando platita, lo que a veces no tenemos, ya cae siquiera para alguna cosita.
También nos están apoyando y queremos que sigan apoyándonos porque a veces nos descuidamos, pero ellos cuando ya nos apoyan y a ellos también nos visitan, también nos ponemos también a ver nuestras parcelas, a sembrarlo, a estar cultivando bonito. El proyecto Conga estaba dando trabajo al momento de la suspensión de sus actividades a más de 6.800 personas, de las cuales el 70% pertenecen a los poblados de la zona de operaciones de la mina. Cuando se inicie la fase de extracción, transporte y embarque de minerales, se multiplicarán las actividades económicas generadoras de trabajo. Esto comprenderá a todos los territorios que van desde Cajamarca hasta el puerto desde donde se embarcará la producción de concentrados de cobre. Sin contar con los puestos de trabajo generados por los tributos pagados por la empresa, sean en servicios de educación, salud o en el financiamiento de la seguridad de todos. En lo que concierne al plan de responsabilidad social, este está abierto a los aportes y sugerencias de los especialistas y de los representantes de las comunidades, una muestra de que el camino hacia el desarrollo es participativo. Nosotros tenemos la misión de interactuar en forma permanente con nuestros 32 caseríos del ámbito de influencia Conga. Caseríos con quienes tenemos compromisos sociales, con quienes suscribimos año a año compromiso de desarrollo en los caseríos y centropoblados. Y lo hacemos en base a la articulación de los planes de desarrollo de los gobiernos distritales, los gobiernos provinciales y regionales, de manera que es un proceso integrado en donde la ciudadanía y nuestra población rural ponen a la mesa sus expectativas, sus preocupaciones, sus inquietudes y la canalizamos usando en estricto la vía del diálogo, que es el elemento básico que este proyecto Conga y Minera Yanacocha viene utilizando a lo largo de todos estos años aquí en Cajamarca. La agricultura en las zonas altas, donde se encuentra el proyecto, es básicamente subsistencia. Hay algún grado de comercialización, pero en general es para consumo propio. Evidentemente hay un impacto también. Toda actividad ganadera, agrícola, depende del agua. Y esa es la importancia. La importancia desde el momento en que se hace las primeras conversaciones con la población y se identifica desde su perspectiva como importante, y desde la gestión como una oportunidad de justamente encontrar en el agua la posibilidad de la integración de agricultura, ganadería. El agua es el cordón umbilical o es el nexo que nos conecta a todas las actividades, y la gestión responsable tiene la gran oportunidad de ser de beneficio de muchas familias. La gestión del agua. Desde que el proyecto Conga comenzó a formar parte de las operaciones de Yanacocha, se ha trabajado conjuntamente con las poblaciones del entorno del mismo. La preocupación inicial de los pobladores fue la creencia de que las lagunas, ubicadas en la zona de influencia del proyecto, iban a verse seriamente afectadas, con lo cual perderían para siempre sus principales fuentes de agua. Pero muy rápidamente se percataron que, por el contrario, Conga les ofrece aumentar la disponibilidad de agua. El plan que tiene Conga para mejorar el abastecimiento de agua ha sido acordado con los propios campesinos. Bueno, en este caso, sobre el tema del agua, nosotros pedimos que sea una minera responsable y transparente. El agua es el primer lugar y creo que ellos son responsables. También nosotros estamos conversando con el Ministerio de la ANA en Lima, el cual nos ha dado buenas explicaciones y esperamos que sea así. Y creo que ellos ya vienen estudiando, ¿no?, desde el tiempo que han iniciado sus labores en el proyecto Conga. Creo que ellos nos han garantizado mucho, hay muchas oportunidades que el agua se va a tratar y va a seguir cuidándose, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido ya conversaciones con ellos y le hemos dicho que vamos a enumerar, si es posible, nuestros manantiales, con Conga mismo, ponerle ahí su placa, qué número de manantial tenemos o cuántos manantiales tenemos, para que cuando un día falte el agua decimos, bueno, aquí nos pones agua por succión, por manguera, por tubo, de una diferente manera, pero el agua debe estar en ese lugar. Entonces, Conga nos ha prometido que sí nos va a hacer ese sistema de agua, va a alimentarnos por medio del agua. En relación a las lagunas, la propuesta consiste en ampliar la laguna Chailhuagón y reemplazar a las otras por 3 nuevas lagunas o reservorios, que serán construidos para uso exclusivo
de las comunidades. Este nuevo sistema permitirá aumentar hasta 3 veces la capacidad de almacenamiento del agua. Cajamarca en realidad tiene mucha agua. El problema que tiene no es de falta de agua, sino falta de regulación. Es decir, mucha agua durante la temporada de lluvia y no la necesaria y la suficiente en temporada seca. Lo que hace Conga en su propuesta, que es recogida de la experiencia de las conversaciones con la población, es poder regular este flujo, es decir, almacenar cuando está lloviendo y poder luego descargar en la temporada de sequía. Es así como que se ha logrado incluir dentro del proyecto unos reservorios que permiten regular la cantidad de agua en las cuencas. Algunos especialistas dirían que se regula el balance hídrico, el ciclo de presencia de agua a lo largo de la cuenca. El proyecto contempla desde su inicio tener estos reservorios que entran en funcionamiento mucho antes de que se inicie ya la producción mineral, la producción de la mina. Yo agradezco mucho porque está viniendo un canal de calidad y eso favorece a todos los 53 usuarios y sus familias que viene cruzando desde la comunidad de Las Lagunas, Quinoapampa y todo lo que es Hierba Buena Chica. Y riega unas 600 a 800 hectáreas de cultivos de pastos mejorados, ¿no? Y por ello nosotros sufríamos en tiempo de estiaje mucho en la calidad de pastos. El agua, la calidad está garantizada no solo por la técnica que se utiliza, sino porque además hay que sujetarse a una norma peruana. Ahí la empresa es fiscalizada por organizaciones del gobierno que tienen como responsabilidad verificar que esta agua cumple la calidad, sea para uso agrícola y ganadero o sea para consumo humano. Debe cumplir una norma. Y eso es un gran beneficio, porque al tener el proyecto contribuyendo y participando con la comunidad de la mano en esas iniciativas para mejor producción y mejor salud, además estamos garantizando la presencia del Estado en su rol fiscalizador que garantiza la calidad del agua. La mayoría estamos tomando agua entubada, lo cual proviene de una acequia, de un río o de simplemente un manantial, ¿no? Y el cual no es un agua segura, porque dentro del agua encontramos muchos gérmenes, muchas bacterias, el cual nos hace daño a nuestro organismo. Y son pocas las personas que, o sea, ahora ya toman conciencia. Más que todo las personas que tienen sus niños, ellos están en una coordinación constante con nosotros y mediante Predes y las visitas que lo hace, esas personas que tienen sus niños sí lo están llevando con agua hervida, ¿no? Como un agua segura, pero las otras personas que son muy pocas o que ya no tienen niños o que vienen muy pocas veces al establecimiento, esas personas son las que aún todavía no tienen conciencia de ello, ¿no? Las nuevas lagunas no tendrán revestimiento de concreto ni de ningún otro tipo de material. Estas contarán con compuertas que descarguen el agua en el momento en que los usuarios lo necesiten. Así, se garantizará su uso racional y el abastecimiento durante todo el año. Todos estamos de acuerdo con nuestro proyecto. Ya he hecho un estudio de impacto ambiental. Sabemos que cómo va a generar el agua, sabemos cómo nos garantizan ellos por el agua. Entonces nosotros queremos que nuestro proyecto siga adelante. Al lograr mayor rendimiento en el cultivo de sus campos, los agricultores y ganaderos del área de influencia se incorporan con facilidad al circuito económico regional. Al mismo tiempo obtendrán mayores ingresos para sus familias. Este es uno de los objetivos principales del acuerdo suscrito entre los campesinos y la empresa. Vimos que era necesario tecnificar el riego. Coordinamos con Yanacocha, la empresa que aquí más nos ha apoyado y ha generado bastante ingresos y capacidades. Entonces coordinamos con ellos y ellos nos dan todo el proyecto del sistema de riego, instalación completa. Y no regamos 60 hectáreas, sino triplicamos, ¿no? Regamos actualmente un promedio de 180 hectáreas, todo bajo el riego con menor cantidad de agua, el agua mejor distribuida, llega hasta donde antes no llegaba, se usa mejor el agua, riega un niño, riega una dama, no necesariamente tiene que estar el esposo. El compromiso.
Conocer la opinión de las comunidades sobre los alcances y beneficios del proyecto ha sido una preocupación importante. El equipo de Relaciones Comunitarias de Conga visitó durante 3 años, en forma permanente, todos los caseríos para recoger las expectativas. La confianza entre Conga y la población se construyó durante los numerosos talleres con la población. Los acuerdos logrados en los talleres fueron ratificados después en una audiencia pública a la que asistieron 4.000 comuneros provenientes del área de influencia del proyecto. Bueno, ¿cómo se inicia el proceso de acercamiento entre las comunidades y una operación minera que se desarrolla en su entorno? Se inicia de varias formas. La principal es identificar cuáles son las potencialidades del terreno y estas se basan en lo que es el plan de desarrollo concertado. El plan de desarrollo concertado a nivel provincial y distrital identifica esas potencialidades sobre las actividades económicas que tienen las poblaciones, sobre las cuales nosotros buscamos contribuir. Con ellos aterrizamos a lo que son los comités de desarrollo comunal, que son los comités ya del caserío. Y con ellos empezamos a trabajar las formas en las cuales nosotros queremos aportar a su desarrollo. Importante en este proceso es que encontramos una realidad, una línea base. No podemos nosotros hacer desarrollo si es que no tenemos salud y educación. Y encontramos una línea base en educación que requiere capacitar a profesores, lo cual es nuestra contribución ha ido a través del PRIE, no solo en bibliotecas, sino también hemos sido en diplomados para los propios profesores. También tenemos infraestructura. Hay que mejorar la infraestructura y esa infraestructura es la que le da mejores condiciones al alumno para poder tener un desarrollo más competitivo. Nosotros ya ahorita estamos abiertos los ojos. Nosotros no queremos la ciudad que piense por el campo. El campo nos equivocaremos, así como campesinos que somos, que no tenemos tanta educación, pero nosotros sí estamos de acuerdo a dialogar, a conversar con el proyecto Conga. Si es que no va a haber agua, nosotros vamos a ser los fiscales. No va a haber esto, nosotros vamos a ser los que vamos a reclamar. Ahorita tenemos todo. Tenemos agua, tenemos desarrollo en nuestras comunidades, como ya una vez recalco la palabra, que está preocupado el proyecto Conga en lo que es el desarrollo, la ganadería, la agricultura, la educación y otros proyectos que benefician a todos nosotros. Y de luego nuestras vidas hemos cambiado, más antes vivíamos en chocitas, acá en estas jalcas no habían casas, pero ahora como la mina está operando como 17 años que opera la mina acá, de luego se ve que hay casas, hay hoteles, hay comedores, hay casas de material. Todo eso ha sido una prosperidad que se había mediante la mina que está acá. Prosperado todo el campo. Nosotros como campesinos siempre optamos por la agricultura porque ese ha sido un sustento, ¿no? Un sustento de nuestras familias, de nuestros hijos, ¿no? Entonces, cuando Conga pues empieza a su exploración, después ya viene a su etapa de construcción, entonces allí donde más ya ponemos énfasis, ¿no? Porque no podemos convivir entre la minería y la agricultura, sí se puede. Con la DEPREDES viene, viene siempre y nos apoya con los niños, nos enseña a preparar alimentos, que debemos darle de comer a los niños según la edad que tienen. Y también nos exige que llevemos siempre al puesto de salud a los niños para ver cómo están, si están creciendo bien o están desnutridos. Y con ellos sí estábamos bien, pues. Hemos tenido nosotros no una aparición en el área de influencia de los últimos meses. Nosotros venimos trabajando los últimos 5 años con las comunidades del área de influencia. Este compartir, esto de ir juntos, eso de que nosotros podamos construir un proyecto en Cajamarca con cajamarquinos. Un proceso que los incluya no solo, como lo hemos dicho, en la mano de obra no calificada, sino que podamos acompañarnos en el desarrollo de toda la construcción y también el desarrollo participativo en la operación. Esa es la propuesta que estamos buscando. Una propuesta donde todos ganemos, donde Cajamarca como región gane y donde el modelo de minería que se basaba en solo pagar los impuestos a las regalías o el canon, ya sea un modelo obsoleto. Un modelo que queremos, es un modelo de desarrollo conjunto, un modelo de desarrollo integral, un modelo que podamos construir y lo más importante, podamos compartir.
esas oportunidades para el empresario y para las personas en su tierra. La gran oportunidad. El proyecto Conga empezará cuando se inicie la construcción del nuevo sistema de lagunas. Primero, se garantizará el abastecimiento de agua para los campesinos y luego se construirán las obras necesarias para la explotación del mineral. Conga representa una inversión de 4.800 millones de dólares. La inversión sumará grandes recursos a la economía nacional y al desarrollo del país. Se crearán nuevos puestos de trabajo y nuevas industrias impulsadas por la actividad minera. La metalmecánica, la construcción, el transporte, las comunicaciones crecerán al ritmo de la actividad minera. Este crecimiento alcanzará también a negocios como la hotelería, la gastronomía, la seguridad y a otros servicios. Cajamarca ha sido una de las regiones que recibió mayores aportes provenientes de los impuestos y regalías. Ello ha contribuido a que la pobreza extrema baje de 77,4 puntos porcentuales en el año 2001 a 49,1 en el 2010. Cajamarca se ha beneficiado también con la construcción de hospitales, como el nuevo hospital regional, carreteras y electrificación. El Tesoro Público podría recibir más de 3.000 millones de dólares, provenientes de las regalías y el impuesto a la renta. Es una gran oportunidad para generar más trabajo, prosperar y mejorar el bienestar de la población. Conga es más que un proyecto minero. Es una oportunidad para construir el futuro que Cajamarca y el Perú se merecen. Conga, la minería empieza por la gente. Muy bien, como ustedes han podido observar, aquí se desarrolla en el documental que hemos tenido la ocasión de mirar todos, no solamente la perspectiva de la empresa, sino también de los propios actores directamente involucrados en el desarrollo del proyecto minero Conga, vale decir, los comuneros, los campesinos, tenientes gobernadores, líderes del área. Aquí se está poniendo en juego, como se ha dicho, el destino del país y por eso resulta importante dilucidar a profundidad de qué se trata este proyecto. Vamos a empezar nuestro diálogo con el panel que ya hemos presentado al empezar este programa especial. Antonio Braques, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Vamos a afianzar las perspectivas sobre lo que hemos escuchado en el documental. Es cierto que está preservado el recurso hídrico, es cierto de que los campesinos, la actividad ganadera va a ser cuidada a través de estos, digamos, anclajes que se han desarrollado con el propósito de no afectar el recurso del agua en esta zona de Conga. Bueno, con el proyecto Conga se está generando una discusión que para mí es fundamental para el futuro del país. Se están discutiendo varias cosas: minería en cabecera de cuencas, el agua, las lagunas, los bofedales, los servicios ambientales, en qué situación está la gente en esa zona y ahora también el mercurio y el cianuro y todas estas cosas. Yo he revisado las últimas semanas el estudio de impacto ambiental, he revisado todas las mineras que operan y que están haciendo estudios de exploración en el país y tenemos varias realidades y aquí hay que decir las cosas claras para que la gente se informe. 92% de toda la actividad minera del Perú que está en explotación y que va a entrar, que está haciendo estudios, está encima de 3.500 metros, todo en cabecera de cuenca. Me hay que decir que no puede haber minería en cabecera de cuenca, sería enterrar al Perú económicamente porque estaríamos cerrando uno de nuestros aspectos económicos. Segundo, ante esta realidad se tiene que comenzar a discutir seriamente el manejo del agua y todo su entorno en cabecera de cuenca. Creo que allí ANA del Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, las mismas empresas pueden desarrollar toda una estrategia importante. El otro punto clave es en el área de influencia del proyecto Conga, que son más o menos 38, 40.000 hectáreas, se va a intervenir 2.000 hectáreas. Y la propiedad promedio en esa zona para los campesinos es de 2,1 hectáreas. El más grande, hay uno que tiene 500 hectáreas, que es la excepción en toda la región. Entonces, con
campesinos que tienen menos de 5 hectáreas están condenados prácticamente a la pobreza, nunca van a poder mantener bien a su familia ni hacer estudiar sus... Entonces necesita actividades económicas alternativas. Y creo que con el proyecto Conga se garantiza el manejo del agua, porque los ecosistemas se pueden intervenir, pero también se pueden sustituir. Ese es el punto importante. Yo he estudiado en Alemania, y cuando hacíamos prácticas con la universidad en la zona de Frankfurt, habían sacado por kilómetros todo el bosque, toda la materia orgánica, sacaron el carbón mineral y luego volvieron a reconstruir, y hoy día toda esa zona tiene lagos nuevos que no existían, servicios ambientales nuevos, que todo para eso está la tecnología. Vamos a regresar más tarde con Antonio Braque para hablar algunos aspectos muy puntuales que él ha señalado, sobre todo esta idea que también se aplica en otras naciones y que felizmente en el Perú se está reduciendo, de declarar la intangibilidad de las cabeceras de cuenca. Pero veamos el impacto económico que tiene este proyecto con el economista Carlos Adriancén. Son 4.800 millones de inversión, 3.000 millones que se van a ir en pagos del impuesto a la renta, las regalías, y sobre todo también se ha hablado de los efectos colaterales en la dinamización de la actividad económica de Cajamarca. ¿Qué nos puede decir, Carlos? En principio, aquí vale la pena enfocar dos planos. El primero tiene que ver con el proyecto en sí mismo hoy. Hoy día, la reanudación del proyecto Conga va atada no solo con la reanudación de inversiones mineras en todo Cajamarca, sino en inversiones sectoriales virtualmente a lo largo de todo el país y en diferentes sectores. Es como una gran señal de que en el país se respetan claramente los marcos institucionales que se da a la inversión. Se dicen muchas cosas sobre la inversión minera en el Perú, pero lo que no se dice son cosas que todos los peruanos deberíamos conocer. Por ejemplo, antes del año 2011 existió en el Perú un círculo virtuoso entre la actividad minera, las utilidades mineras y la inversión en minería. No se dice, pero por ejemplo en los últimos 3 años cerca del 75% de las utilidades mineras se reinvirtieron en el Perú. Y esto hizo que la tasa de inversión minera saltase históricamente. Pocos sectores productivos, en realidad ninguno, tienen una tasa de presión tributaria en el Perú de 40% y una tasa de inversión del mismo monto. Era un sector que sobrepagaba impuestos y a pesar de ello invertía la mayor parte de sus utilidades, y se le ha hecho creer al común de la gente. Yo he visto taxis circulando en la campaña electoral en el centro de Lima diciendo que la minería no pagaba impuestos. Hablando de Yanacocha específicamente, en los últimos 10 años Yanacocha ha aportado impuestos por más de 1.800 millones de dólares. La pregunta que los habitantes del Perú debemos hacernos: ¿dónde está esa plata? ¿En qué se gastó? Solo en Canon, en Cajamarca, ha habido cerca de 1.000 millones de dólares. Vale la pena entender un poco el impacto económico de ese dinero en una zona que antes de que llegase la minería, después de la reforma de los años 90, la pobreza era proverbial. Uno de los grandes bastiones de pobreza en el Perú se daba justamente en Cajamarca, con una receta agrícola que generó uno de los agros más frustrantes y atrasados del planeta y del cual no se habla hoy día. Se quiere culpar a la minería de índices de pobreza que estaban mucho antes de que llegase y que, a pesar del aporte minero, a pesar de los esfuerzos de inversión social que ha realizado, por ejemplo, mineras como Yanacocha, todavía generan toda la base de frustración social que hoy día la gente de Cajamarca no tiene, porque no conoce todo lo que se ha pagado para que ellos pudieran haber mejorado mucho más su bienestar en los últimos años. Vamos a retomar también con Carlos Adriancén la perspectiva de por qué no se atenúa, porque esa es la percepción y la sensación que tienen muchos, no se atenúa la extrema pobreza básicamente en Cajamarca, pese a esta ingente inversión minera y el pago, por supuesto, que hace de los impuestos respectivos al fisco nacional. Pero con José Luis López Folegatti, que es un especialista en diálogo y gestión de conflicto, queremos enfocar algo que también en el video se ha podido observar: la actitud de los dirigentes comunales, los campesinos, las personas que están obviamente interesadas en que una inversión minera de la magnitud de Conga no pervierta el recurso hídrico en la zona. ¿Cómo se puede desarrollar ese nivel de articulación, de diálogo con las comunidades para que ambos sectores, es decir, la inversión minera con los pobladores, puedan converger hacia un solo punto?
Es importante esa actitud. Ellos se han expresado y han dicho sus opiniones y que hay que considerar y esperar que sean respetadas. Pero yo quiero destacar sobre todo la actitud de Yanacocha. Creo que hace bien por fin de dejar de estar de lado o detrás del gobierno para tomar sus propias opiniones y decisiones. No ha sido importante ni conveniente que aparezca demasiado. Acuérdense la escena de Salomón Lerner con Carlos Santa Cruz anunciando, era innecesario. Es momento que lo haga. Y es momento de pedir de que al hacerlo se provoquen debates en todo lado entre opiniones distintas. Así es. Yo acepté esta invitación que hace Yanacocha, que ha promocionado esta presentación, porque creo que es bueno establecer las diferencias para conversar y buscar puntos de consenso. En Cajamarca iba a haber un debate entre Roberto Parra de Yanacocha y José Chávez, creo. Es lamentable que no haya podido haber. No era necesario solo una reunión en la cual uno hable su propia opinión y se aplauda a su propia opinión, sino hacer esa confrontación saludable, respetuosa y democrática. Porque si no, la intolerancia de ambos lados va a comenzar a crecer y la polarización nos va a envolver, y ya hemos vivido suficiente polarización en el pasado para darnos cuenta que cuando uno se mete en ese campo energético, todo está mal. Si no estás conmigo, tú estás mal. Si tú tienes opinión, estás mal. Eso es una visión que debemos verla desde los que auspician al Conga sí o sí, a los que también niegan a Conga como ninguna posibilidad de viabilidad. Entonces, esa intolerancia, la vimos en el caso ahorita, este bonito ejercicio que ha pasado de Iván Tai, cuando dijo que la comida es indigesta, es peruana. La reacción de muchos es intolerante. O sea, es una opinión que hay que respetar, por supuesto. Tal vez él pudo haber dicho, para mí me parece indigesto, no que generalice. Pero es bueno, porque entonces, igual, la minería indigesta o la minería es buena en sí misma, es sabrosa en sí misma, tomando esa metáfora. Entonces, es fundamental tener en cuenta que si entramos al campo de la polarización, y eso es lo que está produciendo de uno y otro lado, va a ser muy perjudicial para el país, porque nada de lo que digas, en la polarización 1 más 1 no es 2, porque lo dijiste tú, entonces no es 2, porque tú lo has dicho. Y eso hay que cambiar. Lo bueno que nos hemos propuesto aquí, en esta conversación, es ser afirmativos. Como ustedes han podido ver, amigos televidentes, no se está desacreditando ninguna postura, ninguna posición. Vamos a poner los argumentos sobre la mesa de la manera más sensata, de la manera más razonable, para efectos de que ustedes puedan conocer a través de la opinión de especialistas cómo puede hacerse viable una inversión minera, por supuesto, con gran sentido de responsabilidad social. Retomamos con Antonio Braque, que mencionó algunos hechos importantes. Yo estaba recordando que su sucesor, el primer ministro del Ambiente del gobierno del presidente Ollanta-Humala, el señor Ricardo Giesecke, nos dijo en alguna ocasión a ciertos periodistas, nosotros no estamos por la postura de declarar la intangibilidad de las cabeceras de cuenca. Sin embargo, está todavía el debate en el ambiente. ¿Por qué no hacer ello? ¿Y cómo se puede garantizar en todo caso que si no se declara la intangibilidad, el recurso hídrico va a fluir sin ningún inconveniente? Primero, que en el Perú ya hay cabeceras de cuenca que han sido declaradas intangibles y son centenares de miles de hectáreas. El Parque Nacional Huascarán, Cordillera Blanca, es Parque Nacional, ahí no puede haber minería ni nada. Parque Nacional Río Abiseo, en Cutervo, en Cajamarca, etcétera. De manera que eso no es ninguna novedad. Pero declarar todas las cabeceras de cuenca intangibles, ¿qué significa intangible? Que no puede haber ganadería, no puede haber agricultura, no puede haber qué actividades. Entonces eso hay que discutirlo muy bien, se lanza fácilmente. Ahora, Conga en esta zona puede ser una enorme ocasión para la gente que vive en el área de influencia directa del proyecto y también para Cajamarca. Basta ir a Granja Porcón, la cooperativa Atahualpa Jerusalén, que se pasó 25, 26 años con la ayuda belga a reforestar 8.500 hectáreas. Y la gente no sabe que Granja Porcón, que hoy día su primera actividad económica es madera, venta de madera, segundo ganadería, tercero turismo, recibe 30.000 turistas al año, tiene truchicultura en agua que baja de Yanacocha por el río Rejo, etcétera, de manera que esa agua no está contaminada porque la trucha no soporta agua contaminada. Y limita con Yanacocha
esta cooperativa nunca se ha peleado con la minera, sino que han trabajado juntos y tiene éxito económico, tiene educación, escuela nueva, etc. De manera que aquí en esta zona de Conga, donde hay todo 28 caseríos que tienen poquísima tierra, etc., pueden aprovechar nuevas actividades económicas como piscicultura, reforestación, etc. Y creo que las mineras hoy día en el Perú están comenzando a cambiar viendo también estas actividades. Y esto es dentro de su esquema de responsabilidad social y decimos eso no es un compromiso financiero enorme para la empresa, son sumas modestas, pero que tienen un impacto muy hermoso. Las lagunas que están alrededor de este proyecto. Represar las lagunas, darles más agua. No corren el riesgo de ser depredadas, no corren el riesgo de que puedan acabar con su existencia. Si no se hace Conga, van a esperar los campesinos de ahí años para tener más agua, para que les hagan las represas. De manera que es la ocasión. La otra ocasión es, hemos visto ahí en el video un río y al lado una truchicultura. Yo he estado ahí con el dueño de esa truchicultura. Dicen que el río Chonta está contaminado, pues que se cría perfectamente trucha. Segundo, ese señor en 1 hectárea de truchicultura vende al año 1 millón de soles de truchas en Cajamarca, Chiclayo y Trujillo. Eso se puede hacer en las represas y en las zonas de Conga. Ahí están las actividades económicas. De acuerdo. El dinero que viene de los recursos de la minería, que viene de la inversión minera. Carlos Adrancén mencionaba que se pagó Yanacocha pagó 1.800 millones. Solo Yanacocha. Pero me gustaría enfatizar dos puntos que se han dicho acá que creo que son claves. A ver. Yo sí creo que la controversia debe ser respetada y que más bien deberíamos desconfiar de los consensos. Pero también hay que tener en cuenta una vieja frase de un famoso economista, Joseph Schumpeter. Lo primero que hace alguien por defender su punto de vista es mentir. Por eso la controversia expone argumentos concretos. Es lo que estamos haciendo. Aquí se están hablando de cifras, se están hablando de efectos concretos. Yo me pongo a pensar e invito al televidente a reflexionar dónde estaría Cajamarca hoy día y la región vinculada, por ejemplo, a Yanacocha, sin los aportes tributarios, sin la inversión medioambiental, sin el empleo generado, no solo en la región, sino en todo el país con los casi 2.000 millones de dólares usted se preguntaba aportados. ¿dónde está esa plata? Y yo le hago la misma pregunta. A ver, gran parte de esa plata se ha gastado en todo el Perú. Tenemos un aparato estatal en la actualidad que solo cada año gasta más de 56.000 millones de dólares. 2 de esos 56 provienen de solo este proyecto, que para bien o para mal le ha cambiado algo la vida de Cajamarca para bien y que no cambia el fondo de la historia. Que Cajamarca, antes de la inversión minera, era reflejo de una política agraria que debe ser discutida hoy de la mano con esta inversión. Porque definitivamente, hay que decirlo, ni el más salvaje de las visiones de desarrollo agrícola nacional va a creer que un agromoderno, que es intensivo en capital humano y que es intensivo en máquinas, va a darle empleo a toda la gente de nuestros ámbitos rurales. Eso simplemente es ciencia ficción. Hay que trascender en la discusión de Cajamarca no solo a la posibilidad de que la inversión minera se expanda, sino también a que la agricultura se desarrolle y se desarrollen muchas otras actividades. Poner el asunto en términos de una contraposición maquiavélica entre oro y agua descubre algo mucho más trascendente. Y el aspecto del Estado, el aspecto de la inversión que tiene que realizar también quien percibe el Estado es fundamental en esta historia. El gobierno regional, por ejemplo, siempre se habla que los gobiernos regionales no están efectuando las inversiones, los gastos necesarios para desarrollar sus localidades. Si yo viviera en Cajamarca, estaría muy molesto. En los últimos 10 años, solo en Cano, se ha recibido más de 1.000 millones de dólares. ¿Dónde están? Pero me preocupa algo más, que el fondo de toda esta controversia no sea, insisto, entre oro y agua, sino entre oro sucio y oro limpio. Porque si aquí, en esta cuenca, no hay una debida regulación, y ahí el rol del Estado tiene que ser impecable y creíble, de la actividad, porque la minería ensucia. Pero si la minería ensucia, la minería debe limpiar. Pídele a un minero formal con entidades, con instituciones modernas que limpie, y lo va a tener que hacer. Pídale a un informal y usted va a ver pobreza, frustración y atraso en Cajamarca. Y lo que está en juego acá es la posibilidad de que el oro que está debajo, que es un enorme incentivo económico, lo termine explotando
para desgracia de los habitantes de Cajamarca, la minería informal por la falta de liderazgo de muchas de sus autoridades. ¿Cuánto debe cambiar, José Luis López Olegati, la cultura del conflicto entre las comunidades y la inversión minera? Históricamente, y lo sabemos hasta por la literatura, obras como El Tusteno de César Vallejo, tenemos un conflicto, las comunidades han tenido conflictos porque hay una historia también de expoliación, de abuso, de excesos cometidos por la inversión minera, y eso ya es un chip cultural en muchas comunidades. ¿Ha mejorado algo la inversión minera en este aspecto? ¿Las empresas dialogan más? Usted que está siempre en medio tratando de poder articular a estos sectores en conflicto, las empresas mineras han desarrollado un nuevo concepto para el diálogo. De hecho ha crecido el diálogo, ha crecido buenas prácticas, pero ha crecido también la desconfianza. Una ha crecido por la escalera, la otra ha crecido lamentablemente por el ascensor. Entonces hay que buscar cómo se hace esto. Mi llamado en este caso es a que se entienda que todas las razones técnicas valederas que ahorita escucho no son aceptadas ni como creíbles por gente que tiene una emoción de resentimiento, molesto, cólera, indignación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero hay que calmar esa emoción y hay que evitar exacerbar esa emoción. Luego no darle un origen externo, que esas eran las viejas teorías de que todo se debía que había unos cuantos que agitaban a la gente. No, hoy es más complejo el asunto. Me voy a leer rápidamente una cosa que dijo Yanacocha hace tiempo en un comunicado. Hemos visto los cambios positivos y negativos ocasionados por la presencia de Yanacocha en Cajamarca. Los mismos que han afectado la vida y las costumbres de la población. Reconocemos que no siempre supimos entender la magnitud de estos cambios ni escuchar los válidos reclamos y preocupaciones expresadas durante estos años por la comunidad cajamarquina. Es por ello que, atendiendo los reclamos y el deseo del pueblo cajamarquino, hemos solicitado al pueblo cajamarquino la revocatoria del permiso de exportación del Cerro Quilich. Yo no quiero igualar esto a lo que pasa ahora, pero eso fue un momento muy difícil en el 4 de noviembre del 2004. Exacto. Yo creo que veo complejo el peritaje, veo que no da una salida. Me atrevo a decir, sabiendo las complicaciones que Yanacocha debería decir, y en este mismo contexto, por eso solicitamos que el gobierno revise el peritaje en cuanto genere un consenso previo. ¿Por qué se está demorando el peritaje? Miren, y le han preguntado ayer mismo a Castilla, y es clarísimo, hay un conflicto dentro del gobierno sobre cómo quiere plantear los peritos. Y Manuel Pulgar debe estar peleando mucho frente a qué tipo de peritos. Y ya se demoró demasiado. Han anunciado un día, 2 días. Es momento que tal vez Yanacocha diga, para salvar tal vez la idea de un consenso posible sobre el proyecto Conga, solicito que este peritaje sea hecho primero y se revise y haya un consenso previo con el gobierno regional de Cajamarca. Tiene que haber. Y porque ya está claro que no va a pasar. ¿Usted ve indefectible que tenga que pasar por el lado de la licencia también? Es que lo que va a pasar es que va a haber un perito. Los mejores no le van a querer porque se ha generado la polarización, no la puedes manejar, se da. Y tú entras y te polarizas, entonces tienes que salir de esa polarización. ¿Pero qué esperamos? ¿Calendas griegas también para resolver esto? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Ahí viene, por eso me atrevo, porque ahí soy demasiado, que no me doy cuenta de cómo se manejan los capitales. Y ahí tiene que haber una conversación con el gobierno nacional y Yanacocha, ¿cuánto estás perdiendo? Porque si no hay Conga, Yanacocha le va a hacer una demanda por $900 millones al gobierno, porque es un contrato la aprobación de ley. Entonces, el gobierno tiene que decir cuánto tú estás perdiendo para hacer un arreglo, para que esto no pare la polarización. Valdés ha estado hace unos días en Tacna, ha querido dar una solución y la empresa minera de ahí ha dicho que no. Entonces, ya el gobierno no asegura eso. Y no le podemos encargar, por más buena intención de Valdés o no para algunos, de que él solucione el problema. Tal vez, si Yanacocha tuviera esa visión de decir, solicito, como lo hizo frente al Quilich, que esto se revise, el peritaje sea consensuado, significando que eso pueda ser unos meses más y conversando pueda haber una salida. Lo digo con toda la intención de la solución. Es un buen tema que ha planteado y que me gustaría que Antonio Brac también pudiera emitir su opinión. Sí. Aquí hay mucho en juego. Aquí está en juego gran parte del futuro económico de Cajamarca, porque si no sale Conga, no salen muchos otros proyectos de grandes inversiones y generadores de trabajo. Segundo,
La gente de la zona donde está Conga es la que tiene que opinar y hay que consultarla, etcétera, porque hay intereses de fuera también. Tercero, a mí en Cajamarca me dijeron cuando yo hacía mi programa La Buena Tierra, 2 frases que nunca se me han borrado. Pregunté a un taxista en la ciudad de Cajamarca, y si cerramos Yanacocha, ¿qué pasa? Nos encogemos como una pasa, me respondió. O sea, Cajamarca colapsa. Y después le pregunté en La Encañada a un campesino en su chacra que estaba regando y de ahí se veía arriba la mina Yanacocha. ¿Y qué piensa usted del oro y todo eso? Me dijo una frase que es muy sabia. El oro nos sirve para regar los campos. El oro nos sirve para comer. Tenemos que hacer que ese oro le sirva a la gente para regar su campo y para comer y mejorar su condición económica. Ese es el gran reto que tiene Cajamarca y el Perú con la minería y todos estos asuntos. Porque un recurso agotable, llámese petróleo, gas o minería, las ganancias tienen que invertirse en actividades económicas sostenibles en el tiempo porque ese recurso se va a agotar algún día. Entonces tenemos que hacer eso y eso tenemos que construirlo juntos. Y yo hago un llamado a la gente porque somos de distintas tiendas políticas o pensamos distinto, no somos enemigos. Siempre creemos que ya porque opinó distinto a mí es mi enemigo. No, en democracia no somos enemigos. Tenemos que buscar el camino del consenso. Segundo, tenemos que respetarnos mutuamente, no insultarnos ni nada, sino estamos opinando, y pensar siempre en el futuro del país o en el futuro de mi región. Ese es el tema que yo insisto que todos tenemos que trabajar con sinceridad. De acuerdo, y para eso necesitamos abrir todos los espacios de diálogo y de explicación, porque mucha gente opina sin conocer a profundidad. Quería intervenir, Carlos, sobre Vale la pena tener en cuenta que el progreso del país y el progreso de Cajamarca ni es seguro ni es inevitable. Requiere de líderes. Yo discrepo con la idea de tratar de amainar las cosas, tomarse su tiempo, porque lamentablemente el diablo está en los detalles. Estamos a puertas de una severa recesión global, nos guste o no, más allá de la percepción del poblador de Cajamarca, lo que pase hoy día en Conga va a marcar la suerte económica de todos los peruanos, de la gente de Abancay, de la gente de Tacna, de la gente de Lima, porque es la gran bandera de bloqueo o de aceptación de flujos de inversión en días donde todos los países se están matando por captar inversiones y por aumentar sus exportaciones para soportar una recesión global que es muy probable que tome varios años en materializarse y en golpearnos para un país como el Perú, que ha tenido este bienestar que no es ni mucho menos extraordinario. El Perú en los últimos 50 años se ha subdesarrollado. Su porción, la parte del PBI norteamericano que tenía un poblador peruano, ha caído en casi 5 puntos, producto de la barbaridad de las políticas económicas peruanas en todos los sectores, no solamente en minería, sino también en el agro, y también a la cantidad de veces que nosotros, con la mejor intención, hemos bloqueado proyectos de inversión. En Conga no solo se juegan inversiones en Cajamarca, se juegan inversiones en todo el país y definitivamente pedir que la empresa se sacrifique un poco más y que el Perú pierda oportunidades es algo que deberíamos sopesar con mucho bien entendido temor. Está la suerte de todos en juego, claro, y aquí hay mucha demagogia en la discusión. En Davos, Suiza, el presidente Ollanta convocó a empresarios que tienen interés en invertir básicamente en minería y estableció las nuevas condiciones que está fomentando el gobierno, donde por supuesto pone acento en el tema de la responsabilidad y la inclusión social. Ese mensaje debe ser apuntalado bajo esa perspectiva de que también los inversionistas miren condiciones de viabilidad para todos los proyectos que se puedan desarrollar en nuestro país. El Perú se ubica dentro de América Latina. Es una región del globo donde nunca nadie se ha desarrollado jamás, donde los procesos de crecimiento se detienen de golpe y luego viene la pobreza. Debemos aprender de el momento global en el que estamos parados. Todo el mundo compite por captar inversión. El Perú tiene mucho trabajo por atraer inversión. Del famoso
la cola de gente que quiere invertir en minería en el Perú por 53 mil millones de dólares, vale la pena destacar que este año no llegamos ni al 5% de utilización de esa cola. ¿Por qué? Porque lo que dice el presidente es cierto. Tenemos que mejorar muchísimo nuestro clima de inversión y aquí cualquier solución conciliadora, suavecita, puede pasarnos una factura muy cara, porque no somos el único país que quiere captar inversión. Pero el otro extremo puede ser riesgoso también. Pero es que para eso está el liderazgo. Al pueblo se le respeta, se le explica, se le dice la verdad, y aquel que, por ejemplo, utilizase recursos que no deben ser para disparar y hacer las cosas más conflictivas, llamarla por su nombre y ponerlo en su sitio. Primero está el Perú y después los intereses personales. Gatti, liderazgo. El alcalde de Selendín, que estaba a favor, por ejemplo, de este proyecto, tuvo que salir corriendo, desesperado, porque hay un clima de violencia que se ha generado en la zona que precisamente marca lo que usted bien había dicho, la intolerancia también de algunos sectores. ¿Cómo se puede recuperar ese liderazgo del cual habla Carlos Adranza? Desde luego que es complejo. Es muy difícil y uno tiene que pensar mucho qué acto quiere tomar para que luego no se arrepienta. De hecho, en el caso de Yanacocha, ha producido este de 2011, 1.300.000 onzas. Eso significa fácilmente 2.000 y tantos millones de dólares. Al 2016 va a producir 300.000 onzas porque ya bajó, pero va a seguir conviviendo hasta el 2016, 2017. Entonces, no es posible la imposición de Conga sobre la base del estado de emergencia y el ejército. Inclusive el panel de directorio de Newmont no lo tolera. Ellos tienen principios de derechos humanos en los cuales no lo aceptarían. Entonces, lo que pasa es que hay que evaluar. Estamos yendo a eso. O sea, tú peleas con tu hijo, de repente tú estás profundamente equivocado. Tú como padre, y te das cuenta que está equivocado. De repente, no es el momento y esperas que él le pase o hasta que cometa su error para luego decirle. Es complejo, porque después Carlos dice, ¿y el resto? ¿Y el resto qué pasa? Y el resto es tu familia que también necesita ahora el ingreso, si no se cae. Es difícil, pero la polarización es más peligrosa que a veces perder una inversión. Yo particularmente creo que debe haber esas inversiones, pero también siento de que, por ejemplo, en Cerro Verde se ha producido una audiencia bien. Ahí van a usar agua reciclada, el agua de todos los arequipeños residual, de residuos no van a ser. Pero la polarización puede terminar en un proyecto de 1.800 millones, o sea, no es cualquier inversión la que va a hacer Cerro Verde, va a duplicar. Entonces, cuidado, hay otras inversiones en curso. Sin embargo, yo creo de que todavía hay esa esperanza y espero, en este caso, el otro lado, los que generan la polarización también, que es el gobierno regional de Cajamarca, que también entienda que ellos pueden ser prisioneros de sus palabras, porque cuando entiendan que ahora pueden entrar a una negociación, un diálogo o un peritaje y todo eso consensuado, la gente ya diga no a la minería pues, per se. Y Santos en sus declaraciones nunca dijo que no a la minería. Su esquema de Santos es muy simple. Quiere 20 años de minería para que luego no haya minería. En términos generales puede ser en el sentido de que no dependamos de la minería 60%, es correcto, ¿no? Entonces, es también mucha responsabilidad sobre estos dirigentes de hasta dónde quieren hacer que se tense, porque si no las consecuencias también van a caer sobre ellos. Ustedes tres estuvieron en la 30ª Convención Minera Perumín en Arequipa y escucharon al presidente regional de Arequipa, Guillén, precisamente hablar de las buenas relaciones que había establecido con Cerro Verde y Yanacocha para poder lograr incluso que se mejore la carretera hacia Colca. Eso fue un mensaje muy importante de una autoridad de la calidad del doctor Guillén. Y esperemos que ahora Villanueva, que ha sido elegido o no presidente regional, va a ayudar a que los gobiernos regionales cumplan con el rol. Nos queda poco tiempo, les doy un minuto por favor a los tres para efectuar una conclusión, siempre en este orden positivo, constructivo con el que hemos desarrollado este diálogo. Antonio. Mi mensaje es con todo cariño a los cajamarquinos. Yo soy provinciano, vengo de Villarrica, un distrito cafetalero donde hemos trabajado años para tener café de prestigio que va a los mejores mercados mundiales. No destruyan su futuro, piénsenlo. No se enemisten entre ustedes y no peleen y hagan violencia. Aquí, si decimos Conga no va y el resto no va, puede suceder lo que se hizo con el gas de Camisea, que fue bloqueado 20 años y no se hizo la inversión. Y hemos retrasado todos esos ingresos. En Villarrica quisiéramos tener mina Conga para trabajar juntos,
manejar el agua y nuestro desarrollo. Piénsenlo, creo que vale la pena pensarlo con seriedad. Muchas gracias, Antonio Braque. Carlos Agrancén. Bueno, en principio la concertación no es para nada el uso de la violencia, eso es una versión maquiavélica de las cosas. Una buena concertación transparente y pública se puede desarrollar en semanas y el Perú responderá a la altura de las circunstancias en un contexto mundial donde el Perú no es la única plaza minera del planeta. Así que aquí nos ponemos los pantalones largos, dejamos de patear para adelante la definición y enfrentemos la realidad como es, se ponen las cifras, se explica, se da la cara al poblador de Cajamarca que no es tonto, que sabe dónde está fallando la cosa, que sabe que Cajamarca requiere mucho más que agricultura y minería para desarrollarse y que hay más de $1.000 millones de recursos mal utilizados por un gobierno cajamarquino que sí le debe dar la cara a su pueblo en lugar de estar escondiéndose en conflictos para no exponerse al verdadero juicio de residencia de lo que ha hecho. De acuerdo. Muchas gracias. José Luis Nada más, López Foligatti. Voy a ser más concreto en esto. El peritaje no está saliendo, son demasiadas semanas, obviamente hay un problema, tal vez ese problema esconde una oportunidad. Tal vez es que mejor dar un paso atrás, consensuar un peritaje, decir a los que están polarizando, vengan acá y opinen, hacer un buen término de referencia, tal vez demore más y el gobierno nacional tiene que hablar con Yanacocha sobre el tema de las pérdidas, porque no es posible también decirle a las empresas como si fueran fichas, pero tal vez, y mi mensaje es sobre que si están luchando los ministros para hacer una buena decisión, qué bueno, porque eso significa que quieren hacer bien las cosas, así que peritaje revisado tal vez sea lo mejor. Les expreso mi gratitud a los tres panelistas que han podido desarrollar, como ustedes han visto, amigas y amigos, un programa con bastante altura, con bastante nivel y sobre todo argumental, porque aquí de lo que se trata, reiteramos, no es de desacreditar posiciones, sino afirmar una sola, porque el Perú se juega su destino. Muchas gracias.